Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad, porque el vídeo de hoy, du copyright déjenme decirles, es jugosísimo. Hoy vamos a hablar de una pareja que, querámoslo o no, nos sigue fascinando a todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright han pasado aún más menos desde que Erkenci Quay terminó Superíndice 3, pero su química en pantalla fue tan explosiva, tan real, que la gente sigue hablando de ellos. Y hoy precisamente vamos a desentrar más menos a una nueva capa de esa historia. Vamos a hablar de un supuesto gran sacrificio que, según se rumorea, Can Yaman hizo por Demet. ¿De qué copyright se trata todo esto? ¿Es verdad? ¿Es solo un invento de la prensa rosa? Prepárense porque vamos a analizarlo a fondo con datos, con rumores confirmados y por supuesto con nuestra opinión Superíndice 3N. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero pedirles un favor enorme, si son nuevos por aquí, si les gusta el chisme del bueno, las historias de amor y desamor, de las celebridades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal. No se imaginan lo mucho que nos ayuda su suscripción Superíndice 3N a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante y divertido. Así que ya saben, un clic es gratis y nos harán muy felices. Ahora vamos al grano. La relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de debate. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Erkenci Quay, la química entre ellos era palpable. Los fans enloquecieron, los medios se volvieron locos y por supuesto, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Durante la grabación Superíndice 3N de la serie, ambos negaron rotundamente cualquier relación Superíndice 3N de la profesional. Insistúan en que eran buenos amigos, que se llevaban genial y que simplemente estaban haciendo su trabajo lo mejor posible. Sin embargo, las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar lo contrario. Había una conexión Superíndice 3N especial entre ellos que era imposible de ignorar. Y como ya sabemos, donde hay humo, hay fuego. Después copyright de que Erkenci Quay terminó Superíndice 3 y ambos actores tomaron caminos separados, los rumores de romance disminuyeron un poco. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte y Demet Özdemir continuó Superíndice 3 trabajando en Turquía. Pero a pesar de la distancia y del tiempo, la gente seguía preguntándose qué copyright había pasado realmente entre ellos. La serie se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, catapultando sus carreras y consolidando su imagen como una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca. Incluso a día de hoy, los fans siguen usando hashtags como almohadilla Can Demet para expresar su anhelo de que ambos vuelvan a trabajar juntos, o incluso, que se reencuentren en el plano personal. Y es aquí donde entra en juego este supuesto gran sacrificio que Can Yaman hizo por Demet. Según varias fuentes, y esto hay que tomarlo con pinzas, Can Yaman tuvo la oportunidad de protagonizar una importante película en Hollywood, una producción Superíndice 3N con un presupuesto millonario y con la que podría haber catapultado su carrera a nivel internacional. Imagúnense. Can Yaman en Hollywood codeándose con las grandes estrellas, conquistando el mercado americano. Suena increíble, ¿verdad? El papel era, según los rumores, el de un galú latino en una comedia romántica de alto presupuesto, un rol que le permitiría demostrar su talento y carisma ante una audiencia global. Se hablaba incluso de que compartió escenas con una actriz de renombre internacional, cuyo nombre, por supuesto, se mantuvo en secreto para generar a ese espectáculo Superíndice 3N. Pero al parecer, la condición Superíndice 3N para que Can Yaman aceptara este papel era que no mantuviera ninguna relación Superíndice 3N sentimental, ni siquiera amistosa, con Demet Özdemir. Los productores de la película consideraban que la imagen de Can Yaman estaría contaminada por los rumores de romance con Demet y que esto podría afectar negativamente a con diéresis copyright sito de la película. Creían que la sombra de Erkenci Quay era demasiado larga y que asociar a Can con Demet, aunque solo fuera en tu copyright minos de amistad, podría distraer al público y desviar la atención Superíndice 3N del nuevo proyecto. La idea era que Can se presentara ante el público americano como una figura fresca y sin ataduras previas, una estrella en ascenso sin relaciones sentimentales que pudieran eclipsar su potencial. Ahora, aquí es donde la historia se pone interesante.
Según estas fuentes, Kanyaman se negó superíndice 3 a aceptar esta condición superíndice 3n. No quiso renunciar a su amistad con Demet, ni siquiera por una oportunidad tan grande como esta. Se dice que dijo algo a su como, Demet es una persona muy importante en mi vida y no voy a renunciar a ella por nada del mundo. O según otras versiones, la frase fue algo muy contundente, mi amistad con Demet n. O tiene precio. No voy a permitir que nadie me diga con qué copyright n puedo o no puedo relacionarme. Boom. ¿Pueden creerlo? Un sacrificio tan grande por una amistad. Algunos dirán que es una locura, que Kanyaman desperdició superíndice 3 una oportunidad única en la vida. Otros, en cambio, lo admiraron por su lealtad y por su valor para defender sus convicciones. Esta decisión superíndice 3n, de ser cierta, podrá considerarse una de las arriesgadas y controvertidas de su carrera. Renunciar a un papel en Hollywood podrá interpretarse como un acto de rebeldia contra las normas de la industria, una declaración superíndice 3n de principios que lo alejará de la imagen de estrella du copyright civil y maleable que a veces se espera de los actores. Pero, ¿es esta historia realmente cierta? Aquí es donde entra en juego la parte difícil de todo esto. La verdad es que no hay una confirmación superíndice 3n oficial de que Kanyaman haya rechazado un papel en Hollywood por Demet Özdemir. Todos son rumores, especulaciones y testimonios de fuentes ANU superíndice 3 ni más. Los representantes de ambos actores han permanecido en silencio al respecto, alimentando a la incertidumbre. Los medios turcos han especulado ampliamente sobre el tema, pero ninguno ha podido obtener una confirmación superíndice 3n directa de los protagonistas. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen que esta historia sea creíble. En primer lugar, Kanyaman siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. Nunca ha hablado abiertamente sobre sus relaciones sentimentales y siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Por lo tanto, no será sorprendente que hubiera tomado esta decisión superíndice 3n en secreto y que nunca lo haya hecho público. Su hermetismo en cuanto a su vida privada es una característica que lo distingue de otros actores de su generación superíndice 3n, acostumbrados a compartir cada detalle de su dúa a dúa en las redes sociales. En segundo lugar, la relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir siempre ha sido un misterio. Nunca han confirmado ni negado oficialmente que hayan tenido una relación superíndice 3n amorosa, pero tampoco han negado que haya habido una conexión superíndice 3n especial entre ellos. Esto ha alimentado a los rumores y las especulaciones. Las entrevistas conjuntas que concedieron durante la promoción superíndice 3n de Erkenci Quay, llenas de miradas superíndice 3 implices y comentarios ambiguos que dejan entrever una relación superíndice 3n profunda que la simple amistad. Y en tercer lugar, Kanyaman siempre ha demostrado ser un hombre leal y comprometido con sus amigos. Ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la amistad en su vida y ha dejado claro que dispuesto a hacer cualquier cosa por las personas que le importan. Su trayectoria profesional también copyright n demuestra su lealtad hacia aquellos que lo han apoyado desde el principio. Ha colaborado en múltiples ocasiones con los mismos directores y productores, creando un círculo de confianza que lo ha ayudado a consolidar su carrera. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? La verdad es que nunca sabremos con certeza si Kanyaman rechazó superíndice 3 un papel en Hollywood por Demet Özdemir. Pero independientemente de si la historia es cierta o no, lo que podemos decir es que la relación superíndice 3n entre estos dos actores sigue siendo un tema fascinante para muchos. Su química en pantalla fue innegable, su amistad, o algo siempre ha estado rodeada de misterio y su historia, real o inventada, sigue generando copyright y debate. La prensa rosa turca ha dedicado incontables artículos a analizar cada uno de sus movimientos, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores de romance. Los fans por su parte han creado comunidades online donde comparten teorías y más menos sobre el reencuentro de Kan y Demet. Además, esta historia nos plantea una reflexión superíndice 3n interesante sobre el precio de la fama. Hasta du superíndice 3n estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros más menos os. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras relaciones personales, nuestra amistad, nuestros valores, por una oportunidad profesional? Es una pregunta difícil, con una respuesta muy personal.
En un mundo donde la imagen lo es todo, y donde la presión superíndice 3n por alcanzar el U con diéresis copyright cito es constante, la decisión superíndice 3n de Kanyaman, de ser cierta, será un ejemplo de integridad y lealtad. Pero miremos el otro lado de la moneda. ¿Fue la decisión superíndice 3n de Kanyaman un acto de valentua o un error stratu copyright hico? Algunos expertos en la industria del entretenimiento argumentan que renunciar a una oportunidad como la de Hollywood es un lujo que pocos actores pueden permitirse. La fama y el dinero que podrá haber obtenido con ese papel le habrán abierto las puertas a nuevos proyectos y le habrán permitido consolidar su posición superíndice 3n como una estrella internacional. Por otro lado, también copyright n es posible que Kanyaman haya tomado esta decisión superíndice 3n por otros motivos, ajenos a su relación superíndice 3n con Demet Özdemir. Quizu ese no se sentó a CEU superíndice 3 modo con el papel que le ofrecieron, o no confiaba en el proyecto. O tal vez ese simplemente no era el momento adecuado para dar el salto a Hollywood. La industria del entretenimiento es impredecible, y no todas las oportunidades son iguales. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia del supuesto gran sacrificio de Kanyaman por Demet Özdemir ha generado una gran controversia y ha reavivado el interu copyright ese por la relación superíndice 3n entre estos dos actores. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad se encuentra en un punto intermedio entre la realidad y la ficción superíndice 3n. Y ahora, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto gran sacrificio de Kanyaman por Demet Özdemir. Ya saben que me encanta traerles este tipo de historias, llenas de drama, de misterio y de reflexiones. Para resumir, hemos hablado sobre los rumores de romance entre Kanyaman y Demet Özdemir durante la grabación superíndice 3n de Erken Zikway, sobre la oportunidad que Kanyaman supuestamente tuvo de protagonizar una película en Hollywood, y sobre el gran sacrificio que supuestamente hizo al rechazar este papel para no renunciar a su amistad con Demet. Hemos analizado la credibilidad de esta historia y hemos reflexionado sobre el precio de la fama y la importancia de la amistad. Hemos explorado las posibles motivaciones de Kanyaman, tanto si la historia es cierta como si es un simple rumor. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta AQU. Su apoyo significa mucho para Mu. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios AQU abajo. ¿Q Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kanyaman realmente rechazó superíndice 3 un papel en Hollywood por Demet Özdemir? ¿Creen que su relación superíndice 3n fue solo una amistad o hubo algo más? Me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra teoría o información superíndice 3n sobre este tema, por favor, compártanla con nosotros. ¿Han escuchado otros rumores sobre Kan y Demet? ¿Tienen alguna fuente fiable que pueda arrojar luz sobre este misterio? Compartan sus conocimientos con la comunidad. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que AQU encontraron en las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y películas, chismes del bueno y mucho estaremos atentos a las superíndice 3 y más noticias sobre Kanyaman y Demet Özdemir y por supuesto, les traeremos todas las novedades en primicia. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y como siempre nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Cuídense mucho y hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la verdad siempre es tú, afuera, esperando a ser descubierta. Hasta pronto.